Usted puede arrancar por donde quiera. Me Sí, deja arrancar. claro. Yo quiero arrancar por un tema, Boli, como ingeniero agrónomo, vinculado al campo, amigo además, porque para nosotros el Boli. Sí. Para la gente. Para la sí, gente es el Boli, es un personaje de la ciudad, de una familia muy arraigada a y esta muy ciudad. querida también, Muy sin duda. querida, muy querida. Recuerdo con mucho cariño al padre del Boli, un fenómeno. Pero voy a los temas puntuales porque me parece que lo ameritan. Sin duda que estamos hablando con alguien vinculado al sector menos golpeado por la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? El campo nunca paró. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es de los grandes beneficios que ha tenido el sector. Por supuesto que estamos hablando de una tragedia no solo a nivel país, sino que a nivel mundial. Pero lo que tiene que ver con el campo, que es una producción a cielo abierto, y yo siempre he tratado de sacarle el mote al productor rural de llorón, o que siempre está con esa queja de continuo. Podemos decir que ha sido de los sectores que no ha sido golpeado por la pandemia, y que inclusive es difícil decir que se ha visto beneficiado cuando tanto uruguayo está sufriendo y cuando tantos habitantes del mundo está sufriendo, pero sí que ha tenido beneficios importantes en lo que tiene que ver con la economía del sector, ¿no? Sí, Bueno, claro. y este escenario, que además por otra parte yo destaco y pretendo hacerlo también, en esto que vos decías del mote de llorón, independientemente de que el impacto ha sido menor o prácticamente no ha existido en algunos casos, también es verdad que hay un reconocimiento. Yo lo recuerdo, la propia Asociación Rural de San José ha reconocido públicamente que ha sido un sector que ha tenido que ajustar, sí, algunas cosas y protocolos y evitar que la pandemia impacte directamente en lo que es el cotidiano y el trabajo, pero se ha reconocido esta cuestión de decir, bueno, nosotros afortunadamente sentimos también que hay una especie de privilegio de que no nos haya golpeado fuertemente esta pandemia. Sí, a ver, esto no quita que algunos productores, por ejemplo, acá hoy en día, acá en el departamento de San José, vinculados a mí o que yo asesoro, tengo 3, 4 productores que están con coronavirus, ¿no? Uh-huh. Pero no obstante, en lo general, como se trata de una producción a cielo abierto y que la gente, si se quiere, está en menos contacto con otros vecinos o con gente en general, ajustando algunos protocolos que se establecieron al inicio, y que cuando todo era incertidumbre y no sabíamos bien cómo se podía llegar qué iba a poder llegar a pasar con todo esto, no fue de las producciones más afectadas. Sí, un poco ha golpeado la industria que está vinculada Uh-huh. al sector, ¿no? Eso también, porque también son trabajadores que, si bien no viven directamente del agro, sí de lo que eso produce. Y bueno, también hubo muchos casos, sabemos, en el frigorífico, en el propio frigorífico, en diversas plantas de Conaprole. Y bueno, estas barbaridades ahora que escuchaba de este diputado, que ustedes se tienen que cuidar un poco más, pero uno que está ya, que no está en la prensa, puede decir que tiene un reverendo fantasma que no cuidó a la gente del sector y a los trabajadores del campo. En general, en el agro se mantiene el trabajo al aire libre y la distancia, y entonces parte ya del protocolo que se tiene que establecer en el trabajo ciudadano, ya de por sí se cumple, y bueno, eso hace que se afecte mucho menos a los trabajadores del sector. Bueno, y sin entrar en detalles, a menos que quieras hacerlo, en cuanto a algunos sectores de la producción que pueden haber mejorado en el último año. Esto tiene que ver con que el clima ha sido relativamente bueno, porque los precios internacionales han tenido una variación y están un poco mejor. ¿Por dónde pasa esa mejora? Bueno, se tuvieron un alza en los precios internacionales en lo que tiene que ver los commodities en general. La lechería volvió a precios que hacía 4 o 5 años no se alcanzaban, valorizados en dólares. Lo que tiene que ver con la soja también, todos estamos escuchando los buenos precios que se están obteniendo por sus ventas.
No obstante, como siempre, hay algunas alertas amarillas que son generadas por, todos sabemos la situación de seca que se vivió Ujú. en el verano y que afectó lo que es la producción de soja, y lamentablemente no se van a obtener los promedios de rendimiento que si no sí hubiese sido un salto económico importante no solo para los productores, sino para el país en la generación de divisas. Y bueno, también esa misma sequía que se atravesó durante el verano afectó lo que es la producción de leche. Ahora en el otoño ha sido muy bueno desde el punto de vista climático, con lluvia, con buen régimen de lluvia, con muy buen crecimiento de pasturas. No obstante eso, no se están obteniendo las producciones de años anteriores, pero se viene aumentando y quizás ya para este mes o el mes que viene se logre superarlo la producción de meses anteriores. Algunas luces amarillas me refería también a que el aumento en dólares, el aumento del dólar, por ejemplo, para los productores quesos artesanales que venden su producción en pesos, no se vio reflejado en un aumento en la misma dimensión del precio de su producto, y bueno, eso hace que tengan que vender más kilos de queso para comprar determinados insumos en dólares que también se han encarecido un poco. Pero no obstante eso, la situación es mucho mejor que años anteriores. Yo creo que desde Mm, tiempos inmemoriales escuchamos decir que la reactivación económica siempre viene desde el campo, ¿no? y desde toda la Nunca vida. más que En ahora. este país de toda la Los vida, ¿no? expertos dicen, aducen de que la reactivación económica del país después de una crisis viene a través del campo. Se dice que hemos tenido una temporada muy buena en cuanto, tú lo mencionabas recién, Boli, en cuanto a la soja, en cuanto al arroz también. Sí, Varios productos de importancia de exportación han tenido un incremento significativo en cuanto a las exportaciones. El otro día escuchábamos que se incrementó un 24% la venta de carne a China, por ejemplo, que es uno de los mercados más importantes del mundo para nuestro país, es el número uno hoy por hoy. Todo eso hace prever de que la reactivación, y estamos hablando desde nuestra parte de la información, pero también un poco del desconocimiento de algunos aspectos que tienen que ver con los números reales, ¿no? Pero desde esa información podemos prever que tendremos una reactivación económica pronto a nivel del país, porque si el campo se reactiva la industria, se reactiva todo. bueno, por supuesto que hay parte o gran parte de esa historia que a uno se le escapa por tener una visión parcial, ¿no? Uno trabaja vinculado al sector agropecuario y por supuesto que hay diversos aspectos de la dimensión económica que uno no puede llegar a manejar. Sí tenemos información de que China va a crecer muchísimo ya este año y sobre todo en el año 2022, alcanzando casi un récord de crecimiento económico. Y bueno, si nosotros estamos como estamos ahora, tratando de instalarnos fuertemente en el mercado chino, y creo que todo este relacionamiento que se ha realizado es importante para lograr mayores aperturas y colocación de nuestros productos en China. Indudablemente ese arrastre económico va a permear para el resto de la economía de, nuestro, de nuestro país, o por lo menos eso es uno de lo que puede llegar a visorar o plantearse. Un año 2021 que creo que va a ser el más duro para muchos de nuestros ciudadanos por los efectos recesivos y colaterales de la pandemia y que todos estamos sufriendo o atravesando con la generación de desempleo, pérdidas de trabajo, y un año 2022 que va a empezar esa recuperación económica que todos aspiramos o por lo menos pretendemos o vemos como luz de esperanza o de horizonte o en algo que por lo menos vemos que puede llegar a pasar. Y bueno, y un 2023 donde ya la situación sería ya normalizada o volver a situación prácticamente pre-pandemia, ¿no? Eso es un poco lo que se avisora o por lo menos lo que uno ha podido llegar a leer con ese optimismo que les decía a ustedes de antemano, ¿no? Por supuesto que esto es casi minuto a minuto y esta interrelación que hoy se tienen entre los países, que todos sabemos que lo que pasa en China en 16 horas está pasando o está afectando a nuestro país, puede variar en el día a día, ¿no? Es prácticamente tan vertiginoso lo que está pasando en el mundo
continuamente, que muchas veces se pronostican cosas a largo plazo y vemos que esa mirada de largo plazo se ve afectada totalmente en 15 días o en 10 días por diferentes situaciones. Pero sí tenemos una visión positiva de lo que puede llegar a pasar con respecto al agro. Tiene muchísimas oportunidades, también tiene algunas debilidades, pero muchas fortalezas también de lo que tiene que ver con nuestra producción, que es una producción natural, y creo que también el mundo cada vez va a mirar más lo que son las producciones naturales que en nuestro país se caracteriza por eso. Vos entraste en un lugar que me encanta, entre otras cosas porque lo hemos conversado acá en alguna oportunidad. Estaba mirando la página de Presidencia. Una de las noticias de ayer es que Uruguay creó un equipo especializado para reducir efectos ambientales en la producción ganadera. En torno a este tema, este titular lo tiro únicamente como gancho. Vos has estado trabajando mucho en esta cuestión de lograr una producción sustentable, pero también de optimizar, de utilizar, por ejemplo, la bosta de la vaca en generar energía. ¿Cuánto se ha podido, en este año tan particular y donde la pandemia ha atravesado todo, se ha podido avanzar en esto? Porque en algún momento, y yo lo digo siempre en este tipo de temas, cuando el Boli nos pasaba la información, lo conversábamos acá, cuando se prendía por primera vez aquel mechero, era foto de la tapa de los diarios, y sin embargo seguramente hay mucho más trabajo que se ha recorrido en torno a este tema, y no es un tema de pregunta frecuente. ¿Cuánto se ha podido avanzar, insisto, en esto? ¿Qué mirada también a largo plazo para lograr que de alguna manera esta cuestión de esta tensión y atención del cuidado del ambiente pueda también ir en paralelo con la producción y en esto que vos decías de generar valor también allí, ¿no? De esta característica de un Uruguay sustentable, ambientalmente responsable en su producción? Bueno, un buen punto, Bruno. Yo creo que lo que es la producción agropecuaria tiene que mejorar muchísimo los aspectos de cuidado medioambiental. Ha ido transitando un camino, se ha venido desarrollando en el tema, pero tiene mucho todavía por hacer. Esa tensión entre el campo y la ciudad, esperemos que no se dé, pero inexorablemente si no se cuida mucho más el ambiente por parte también del agro, en algún momento va a golpear al sector de la ciudad. Es por eso que desde hace años se viene trabajando en el tema y se vienen consiguiendo determinados buenos resultados, como tú decías, en el cuidado del medio ambiente, en la generación de valor agregado de hoy por hoy de desechos agronómicos, en el cuidado del uso correcto del agua. Creo que se viene transitando un camino, pero que a su vez queda muchísimo por hacer. Yo tuve oportunidad hace 3, 4 años de estar en Israel, que ahora está tan de boga por todos los inconvenientes que se están suscitando allí con la franja de Gaza, donde lo que es la ruralidad y la población urbana convive prácticamente, son vecinos, ¿no? Hay ciudades metidas en el campo y el campo se mete mucho en lo que tiene que ver con la ciudad. Y esa tensión entre lo urbano y lo rural es de continuo. Entonces, donde el monitoreo de la calidad ambiental, no solamente del agua, sino del aire, del ambiente en general, es fundamental para que se pueda llegar a dar una armonía y no una discusión de continuo en lo que es la producción agropecuaria. Nuestro país viene transitando una mejora continua en lo que tiene que ver en el uso y manejo de los efluentes generados en los tambos, ahora con lo que tiene que ver todo con lo que es la huella de carbono, al ser una producción también, como decíamos, a cielo abierto y no estabulada, como sucede en muchos otros países, la contaminación es mucho menor, porque ya parte de lo que es los efluentes generados por la vaca se vuelcan directamente en el suelo y no se acumulan, como en otro tipo de producciones, y eso ya hace que ambientalmente sea mucho más amigable, pero tenemos mucho camino por transitar. Lo que es el manejo de los efluentes, en el cuidado, en el cuidado de los usos de
de los agroquímicos. Bueno, cuando tuve oportunidad de trabajar en la Junta Departamental de San José, creo que tratamos de abordar esos temas que a veces, como tú decís, no están en el día a día. Por supuesto que hay 1000 temas quizás en agenda antes que todo esto, pero son los que a la larga nos pueden llegar a diferenciar y mucho más aún para obtener mejores producciones y por sobre todas las cosas lograr una producción mucho más sustentable, amigable con el ambiente y lograr esa convivencia campo-ciudad que para mí es fundamental. Bien, te voy a llevar a otro tema. ¿Cómo viene el césped en el Bernabéu? No sé. No, le pregunto por usted, porque usted no le pregunta. El principio de Roma están por preguntarle. No se ha atrevido. Pregúntele. Iba a llegar allí, pero no se ha atrevido. No, pero vamos a entrar en ese tema, que lo venimos desde el Pero principio del por programa. supuesto que es un tema que nos interesa. Le pido que no se atrevido. Yo no le falto el respeto a usted. Pero, claro. Bueno, Cuéntele cómo viene. Wembley le puse yo, venimos trabajando en la cancha en el estadio, perdón, el 19 de abril. Bueno, en el complejo, cerrá que no vamos todos, cerrá que no vamos, dale. En el complejo Cebrita hicimos un trabajo muy bueno, presentamos un proyecto NOFI donde fue aprobado y tuvimos un aporte casi de $10.000 de la OFI, el resto del aporte lo hizo la directiva de la Institución Atlética Río Negro para mejorar todo lo que es el drenaje, en algo novedoso donde yo no había trabajado, pero parte de la cancha de Río Negro, como todos saben, se anegaba, se inundaba por completo, y bueno, se colocaron cañerías por debajo del suelo que permiten una mejor evacuación de la inundación y de la lluvia con distintas capas de pedregullo, arena y piedras. Y bueno, luego se realizó la nivelación y el sembrado de especies para que hoy en día tengamos una muy buena cancha con un buen trabajo. No sabía que íbamos a tratar este tema, pero también es algo lindo, claro, porque es algo novedoso. Claro, tenemos que darle letra a Natalia. No escuché a Gonzalo, pero sé que le tira esto también. No, claro, pero que era inevitable, Boli, terminar en este lugar. ¿Cómo extrañamos el fútbol de los domingos, eh? Yo me acordaba esas cosas que tiene uno, ¿no? Que últimamente me había dado por llevar el mate de té a la cancha de Río Negro y disfrutar Lo tengo presente. Esos domingos de sol sentaditos en la cancha y bueno, mirando y distrayéndonos un poco y también esos lugares de encuentro que teníamos con parte de los amigos y de la familia Cebrita, por supuesto que se extraña, entre otras tantas cosas, ¿no? Que creo que también esto, como todo lo malo y tanta gente que ha sufrido, creo que esa valorización de las cosas que hemos perdido, creo que en cada uno de nosotros ha movido algo de fibra interna y que va a hacer que aprendamos a vivir un poco mejor conviviendo y sabiendo de mejor esos momentos, ¿no? Sin duda. Voy un paso atrás. Un paso al costado. Porque además, de alguna manera, esto que decía el Boli, para mí me parece sustancial. Esto que yo digo, yo me voy a vacunar porque quiero volver a la cancha los domingos. Sí, lo suyo es clarito. Lo he dicho es siempre. El mensaje que trajo no le voy a discutir a un científico que está generando una vacuna si es buena, mala o regular, si el tipo se estudió y se ha profesionalizado para eso y yo soy periodista. ¿Qué le voy a discutir? Yo lo que quiero es vamos a salir de esto que quiero ir a la cancha. Pero independientemente de esa cuestión, claro, que a mí me parece trascendente, pero es para sacarme las dudas, porque yo soy un ignoto en estos temas, ¿no? Sí. Aparecieron, y Pedro lo ha destacado día a día, las primeras heladas agrometeorológicas. Exacto. ¿No? Que para nosotros las jarchan en el auto y... Sí. ¿No? ¿Cuánto afecta positiva o negativamente esto de la helada agrometeorológica? ¿Qué atención tiene que tener el productor? Imagino, conforme lo que se ha sembrado, pero ¿cuánto influye? Porque es una cosa que tampoco depende del productor. No, a ver, depende. Siempre tenemos como eso de que las heladas son malas para el agro, ¿no?
Y bueno, no vengo a reivindicar la helada porque a todos nos cuesta un poco trabajar con helada y por supuesto al productor que amanece mucho antes de lo que uno lo hace, trabajar con frío y hay un montón de aspectos negativos. Con lo que tiene que ver con el consumo energético de los animales para mantener su temperatura. Ustedes imagínense lo que hablábamos, trabajar a cielo abierto, los animales también están a cielo abierto y para mantener su temperatura corporal precisan un consumo mayor de energía. Eso hace que la suplementación de reservas tenga que ser aumentada y eso aumenta los costos de los productores. No obstante eso, las heladas meteorológicas también sirven para cortar determinados ciclos de insectos, de hongos. Hay determinados cultivos que necesitan determinadas horas de frío para poder llegar hasta a su madurez fisiológica. Y bueno, eso también se logra con las heladas. Así que las heladas también son buenas para el agro, en diversos aspectos, en muchísimos aspectos. Por supuesto que tienen sus cosas también negativas, como esto que te hablaba de un mayor consumo de reservas y de energía, pero también un año sin heladas para el agro es un año complicado porque no cortamos con ciclos de determinados insectos o determinados hongos que también afectan a lo que es la producción de pasturas. Boli, gracias de verdad Gracias, Boli. por todo, por la amabilidad de siempre, cariño a la familia y